reencarnado en Harry Potter como hermano de Draco Malfoy. Capítulo 25, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros están activados si decides apoyarme, link del FIC en la descripción. El ceño fruncido de Skiller se profundizó. Su intuición perfeccionada en el combate lo alertó de que algo andaba mal con estos Inferi. A diferencia de los magos estereotipados que se recluían para dominar la magia y emergían como hechiceros formidables, Skiller era un combatiente experimentado con una historia de cientos de batallas. Si bien muchos creían que sus victorias contra Gallup, Harry, el basilisco y el dragón de fuego eran sus mayores hazañas, no estaban al tanto de sus otros triunfos, como su derrota de Lupin en forma de hombre lobo, sus enfrentamientos con el dragón de las sombras liderado por Lockhart, la destrucción de toda una guarida de arañas de 8 ojos, su victoria sobre la sociedad fantasma, y su triunfo contra los herederos combinados de las principales familias alemanas y francesas en el fondo de un lago. Por no hablar de sus derrotas del cuasi mago Armand II y del rey pirata Barbarroja. Estas diversas experiencias habían perfeccionado sus instintos hasta el filo de la navaja, especialmente en el campo de batalla, y depositaba una gran confianza en ellos. Muy consciente de la vulnerabilidad de los Inferi al fuego, Skiller comprendió que, si bien eran formidables, no eran insuperables para los magos experimentados. Después de haber vencido a Voldemort en su ardiente confrontación, con las llamas negras ahora consumiendo a la serpiente azul y haciendo la transición a su forma final. Infierno. Una vez que Inferno tomara forma, incluso si el número de Inferi en el campo se multiplicara por 10 o 20, seguirían siendo lamentablemente insuficientes para representar una amenaza para Inferno. Entonces, ¿por qué? Entonces, Voldemort, un experto en Inferi, los convocaría sin conocer este hecho. Un brillo astuto brilló en los ojos de Skiller mientras plantaba su varita firmemente en el suelo. El ardiente infierno se alejó gradualmente y finalmente desapareció. En un acto de precaución, Skiller decidió sofocar las llamas primero, para que no afectaran inadvertidamente a los Inferi y se volvieran contra él. Voldemort, tomado por sorpresa por la rápida comprensión de Skiller de su plan, mostró una pizca de sorpresa antes de recuperar rápidamente la compostura y ordenar a los Inferi que se apresuraran hacia Skiller. Skiller, que no estaba dispuesto a enfrentarse a los Inferi hasta que discerniera las intenciones de Voldemort, formuló un plan. Dado que Voldemort ordenó a los Inferi que se acercaran a él, era evidente que cualesquiera que fueran las habilidades peculiares que poseían estas criaturas, requerían proximidad a su maestro para ponerlas en práctica. La intuición de Skiller en el campo de batalla lo guió a anticipar lo contrario de las intenciones del enemigo, asegurándose de que su estrategia se alineara con la realidad que se desarrollaba. Señor Oscuro, tu estratagema es transparente para mí, proclamó Skiller con una risa audaz. Veamos cómo frustro tus planes. Con un elegante movimiento de su varita, Skiller cantó un hechizo de viento modificado. El huracán retira al enemigo. Etéreos hilos de viento emergieron de la punta de la varita, tejiéndose y arremolinándose a su alrededor para formar un tornado circular con él en su epicentro. Aunque no era abrumadoramente poderoso, el tornado impidió efectivamente el avance de los Inferi, haciéndolos incapaces de acercarse a él. Lo único que podían hacer era revolcarse de frustración, agitando sus manos pálidas y marchitas sin éxito. Voldemort siseó en Parcel, sin saber que Skiller entendía el idioma. Si bien no podía descifrar el significado específico de la frase, era evidente que involucraba alguna forma de magia negra. Como era de esperar, las serpientes de niebla negra que atrapaban a los Inferi entraron en sus orificios, infundiéndoles un poder espeluznante que los hizo impermeables al viento. Sin inmutarse, los Inferi siguieron adelante, sin dejarse intimidar por las medidas defensivas de Skiller. El fracaso de su plan para repeler a los Inferi no perturbó a Skiller en lo más mínimo. Tenía la sensación, se rió con calma, tus tácticas con los Inferi eran demasiado obvias, ¿no? Estás tratando desesperadamente de acercarlos, una y otra vez. Si no pudiera ver a través de tu esquema, estaría bastante débil. Con un ligero salto, Skiller se impulsó en el aire, sostenido por 2 chakras de viento que brotaban de las plantas de sus pies. Desde este punto de vista elevado, los Inferi de abajo, con sus dientes rechinantes y sus garras extendidas, no representaban ninguna amenaza. ¿Puedes volar? La voz de Voldemort goteaba con una amenaza helada. Volar sin la ayuda de palos de escoba u otros instrumentos mágicos siempre había sido una de sus bazas. La repentina maniobra aérea de Skiller inmediatamente levantó sospechas, su mente se apresuró a pensar en la posible traición de Snape como mortífago. No es bueno. Voldemort se dio cuenta de algo terrible.
Con Skiller ahora en el aire, incluso si los Inferi detonaran simultáneamente, probablemente no le harían daño en absoluto. Peor aún, se dio cuenta de la oportunidad para que Skiller contraatacara. Voldemort saltó a la acción, con el objetivo de utilizar el vuelo sin armas como Skiller, con la intención de confinarlo y contenerlo en el aire para evitar cualquier contraataque contra los Inferi. Con la muerte de Avery, no podía permitirse perder más mortífagos. Cada uno de los que quedaban era precioso, aunque solo fuera leal a medias como Selwyn. Sin embargo, cuando Voldemort saltó hacia arriba, se encontró con una fuerza inesperada que lo dejó completamente desconcertado y sin palabras. Sintió como si una montaña hubiera descendido sobre él, una intensa atracción gravitacional lo tiró de nuevo al suelo en el momento en que sus pies abandonaron la tierra. La confusión nubló su mente mientras examinaba su entorno. Lo que vio lo asombró más allá de las palabras. Más de 20 Inferi y los 9 mortífagos restantes yacían boca abajo en el suelo, como si un peso invisible los presionara, sus cuerpos forzados contra la tierra, de espaldas al cielo, con la cara hacia abajo. Aunque las expresiones en los rostros de los mortífagos permanecieron invisibles, sus dedos temblorosos traicionaron la agonía que soportaron. Voldemort se esforzó por levantar la cabeza, sus emociones eran un torbellino caótico imposible de articular. A diferencia de sus camaradas que yacían postrados, luchaba contra una fuerza invisible, cada uno de sus movimientos era una hazaña ardua. Sentía como si unas manos invisibles, numerosas e implacables, lo presionaran, amenazando con tirarlo al suelo. Invocando cada gramo de energía mágica, Voldemort desató su poder, aliviando momentáneamente la fuerza aplastante. Con gran esfuerzo, logró hablar. Su voz se tensó. ¿Qué clase de brujería es esta? Hechizo de levitación, respondió Skiller, respondiendo a la pregunta de Voldemort con franqueza. Voldemort hervía por dentro, un torrente de maldiciones inundaba su mente. Esta magia amenazaba con someterlo, su potencia superaba incluso la formidable prisión de agua de Dumbledore. La magia no es conocida por su modestia. Pretender un encantamiento tan formidable como mera levitación es un eufemismo flagrante. ¿Estás tratando de divertirme con un eufemismo tan descarado? La sonrisa de Skiller se ensanchó. Tu indignación sugiere que no encuentras a esto divertido, señor oscuro. Quizás los rumores de tu obsolescencia tienen más verdad de la que te gustaría admitir. De hecho, esta magia es un hechizo de levitación, continuó Skiller, con la mirada penetrante y segura de sí misma. Sin embargo, considere esto. En su esencia, la levitación no es más que una rama fundamental de la manipulación de la gravedad. Este principio debería serte familiar, señor oscuro. Recuerda el ingenio que mostraste al crear el vuelo sin varita a partir de los conceptos rudimentarios de la levitación. En tu implacable búsqueda de la inmortalidad, tu sed de poder te ha cegado al conocimiento fundamental que una vez poseíste. El tono de Skiller era articulado y apasionado. La verdad es que dominé técnicas avanzadas de levitación cuando era estudiante de segundo año. Lo llamé el descenso de los 1000, empleándolo para vencer a una enemiga mucho mayor que yo. Bellatrix Lestrange, de hecho, se podría deducir su función solo por el nombre. La esencia de la maldición del descenso 1000 veces radica en manipular el hechizo de levitación para elevar rápidamente al objetivo en el aire, solo para revertir su efecto, enviándolo de regreso a la tierra. Durante bastante tiempo, esta maldición ha estado entre mi arsenal. El comportamiento de Skiller se mantuvo sereno, su sonrisa inquebrantable. Pero no fue hasta un encuentro fortuito que ideé otra forma de magia. Dominio gravitacional. Mini historia de Voldemort. Soy Voldemort. Hoy estaba destinado a ser un día glorioso de renacimiento. Por cierto, no es la primera vez que vuelvo a nacer. Nací en un orfanato londinense con el nombre de Tom Riddle, un nombre tan mundano como el de cualquier otro huérfano. Todo parecía ordinario. Sin embargo, desde muy joven, sentí mi diferencia. Poseía habilidades mágicas. Las emociones intensas desataban una fuerza invisible que daba forma a la realidad. Mantuve mis poderes en secreto, creyéndome un superhéroe de los cómics, una persona nacida con dones extraordinarios. Pensé que era único hasta que apareció ese anciano maldito. Dumbledore quemó mis ilusiones, revelándome como un mago más, nada especial. Había otros como yo, dijo, y existía una escuela, Hogwarts, para educarnos. Me visitó para hacerme una invitación. Me negué a ceder. No pude. Culpo a ese desdichado anciano por destrozar mis sueños de singularidad. Sin embargo, había destellos de esperanza. Ollivander, en su decrépita tienda, afirmó que la varita elige al mago. Elegido por la varita de Pejo, estaba destinado a la grandeza.
Y en Hogwarts, desenterré la Cámara de los Secretos, un tesoro dejado por un poderoso mago oscuro, descubriendo la verdad de mi linaje. Mis instintos fueron validados. No soy ordinario. Soy descendiente de Salazar Slytherin, uno de los magos más grandes de la historia y heredero del legado de Slytherin. Decidí honrar a mis antepasados, restaurar la gloria de la sangre pura y hacer realidad la filosofía de Slytherin. Sin embargo, Dumbledore me detestaba. Monitoreó cada uno de mis movimientos desde mi primer día en Hogwarts. A medida que me adentraba en las artes oscuras de la cámara, ascendiendo como líder en Slytherin, su ojo vigilante no hizo más que intensificarse. Aunque empuñé con éxito el basilisco para librar al mundo de una sangre sucia y culpé a Hagrid, sabía que era hora de detenerme. Bajo la repugnante vigilancia de Dumbledore, me di cuenta de que Hogwarts no podía albergar mis ambiciones. Mis sueños esperaban más allá de sus muros. Al final del 7º año, salí de Hogwarts con los máximos honores y una presidencia del consejo estudiantil. Atravesando el mundo, dominé formidables artes oscuras, sufrí peligrosas transformaciones mágicas y forjé horrocruxes con artefactos legendarios. A mi regreso a Gran Bretaña, volví a nacer. Ya no soy Tom Riddle, un nombre otorgado por mi detestable padre Muggle. Necesitaba un nombre que inspirara temor y oscuridad, acorde con mi elevada estatura. Y a partir de entonces, me convertí en Lord Voldemort. Reuniendo a familias de sangre pura con ideas afines, busqué limpiar el mundo mágico de Gran Bretaña. Sin embargo, debido a un descuido, perecí a manos de un simple bebé. Absurdo, sí, pero la cruda realidad. Después de 13 largos años, hoy marca mi regreso triunfal del abismo de la muerte. Este día estaba destinado a ser el pináculo de mi regreso. Había planeado meticulosamente matar a ese insufrible Potter delante de mis seguidores, un ritual para marcar mi resurgimiento a un dominio sin precedentes. Pero, ¿qué ocurre ahora? Más de la mitad de mis discípulos están ausentes. Potter, lejos de morir de muerte, se nos escapó de las manos ileso, una burla a mi autoridad. Y aquí está este desgraciado delante de mí, luciendo una sonrisa falsa. Es el segundo hijo de Lucius, nacido en una de las casas de mi estimado sirviente. Descendiente del linaje de sangre pura, estaba destinado a ser un comandante incondicional en mis filas, pero eligió el desafío. Pero ese no es el quid de la cuestión. He sido testigo de sangre pura influenciados por la retórica de Dumbledore, sentados complacientes a su sombra. Acabar con él sería trivial. El dilema está en otra parte. No puedo dominarlo. Esto no es para sugerir miedo de mi parte. Soy Voldemort, el señor oscuro preeminente de nuestro tiempo. Soy inmortal y no tengo rival en el camino hacia la eternidad. Por supuesto, solo en términos de destreza mágica, este joven palidece en comparación. La razón por la que no pude superarlo fue su comportamiento al llegar, como si guardara un secreto condenatorio. Temía que descubriera la verdad detrás de mis horrocruxes. Además, mi incesante preocupación por su seguridad obstaculizó mi determinación. Los horrocruxes son mi última salvaguarda, la fuente de mi inmortalidad. No hay margen de error. En consecuencia, carecía de la fortaleza para una confrontación directa, lo que hacía que muchos de mis hechizos fueran impotentes. Mi único objetivo ahora es escapar, para comprobar la seguridad de mis horrocruxes. Por lo tanto, convoqué a mis Inferi a medida, preparados para detonar al ser atacados. Es un último recurso, una estratagema para ganar tiempo. Incluso yo, atrapado en medio de tales multitudes infernales, primero debo huir y elaborar estrategias. La adaptación y la planificación a largo plazo son primordiales. Asegurar mis horrocruxes es primordial. De los 6, uno sigue en mis manos. En cuanto al resto, es probable que el diario de Lucius se haya perdido, y la copa de Bellatrix puede estar comprometida. Es precario. La certeza está en 3. La diadema de Ravenclaw, el anillo de la familia Gaunt y el colgante de Slytherin. La ubicación de la diadema elude un descubrimiento fácil, y ese chico no debería poseer tanto poder, eso espero. Los alrededores del anillo están atrapados en potentes maldiciones, que no se pueden desmantelar fácilmente. En cuanto a la caja colgante, es mi secreto mejor guardado. Aparte de su ubicación oculta, romper sus defensas requiere una habilidad mágica sin igual y una víctima sacrificial. Pero antes de que pudiera deleitarme con mis planes, sometió sin esfuerzo a los Inferi y a los mortífagos. ¿Cómo? ¿Cuándo avanzó la magia a tal nivel? Qué absurdo que lo llamara hechizo flotante. Maldito sea el hechizo flotante. Esperar, su explicación tiene cierto mérito. Los hechizos mágicos poseen aplicaciones versátiles. Siempre he sabido esta verdad, pero mi interés por explorar la magia parece haber disminuido con el tiempo.
¿Cuándo se produjo este cambio? Ah, me doy cuenta de que, desde que creé mi primer Horcrux, he perdido la fascinación por la magia convencional. El poder se ha convertido en mi única búsqueda. Anhelaba una potente magia oscura, no hechizos frívolos que hacen levitar objetos o amuletos tontos que simplemente iluminan varitas. Basta de recordar. Debo concentrarme en la situación actual. Confrontarlo directamente es la única opción. Puedes blandir la maldición asesina más letal, pero la magia almacenada dentro de la varita debe conectarse antes de que se descargue. Este fenómeno se conoce como resonancia de varita. Una vez que nuestras varitas se activen, no podrá redirigir el hechizo a otra parte. Solo hay una manera de determinar el resultado. El resultado depende de la destreza mágica y la pura voluntad de ambos contendientes. Mi poder mágico sin duda supera al suyo. Optar por Avada Kedavra es un testimonio de mi inquebrantable deseo de borrar. Esta maldición amplifica mi determinación hasta su cenit. Me niego a considerar la idea de que mi ilustre señor oscuro pueda caer en manos de un simple niño. Pero, incluso si la resonancia de la varita produce un resultado desfavorable, tengo un plan de contingencia. En el momento en que se rompe la conexión, puedo canalizar la magia residual en la varita para desaparecer instantáneamente y escapar. Es una técnica única de lanzamiento de hechizos que ideé durante mis estudios de lanzamiento de hechizos sin fisuras. Me aventuro a afirmar que nadie en el mundo está al tanto de ella, excepto, tal vez, a quien inadvertidamente se la impartí hace años, ese imbécil Kirrell. Pero eso es intrascendente. El miserable hace tiempo que murió. Por cierto, seamos claros. No estoy huyendo. Me estoy reposicionando estratégicamente. Hay una distinción. ¿Cómo podía yo, el ilustre señor oscuro, acobardarme y huir de un adolescente? Absurdo. Nadie se creería semejante cuento, ¿verdad? A decir verdad, hay una gran cantidad de peculiaridades que rodean a este muchacho. Debo reunir más información antes de determinar cuál es la mejor manera de manejarlo. Una vez que haya acumulado suficiente información, bueno, entonces veremos cómo orquestó su desaparición. En cuanto a mis leales sirvientes, su destino depende de su ingenio y fortuna individuales. Si son lo suficientemente astutos como para aprovechar el momento y escapar, creo que al menos la mitad de ellos tienen una oportunidad. Como se describió anteriormente, justo cuando Esquiler y Voldemort se preparaban para su confrontación mortal, inesperadamente detuvieron su agresión y acordaron un alto el fuego. Esquiler frunció el ceño profundamente. Sintió un sutil temblor en cada partícula y elemento del aire, señalando la inminente aparición de una potente oleada mágica. Sus pupilas, típicamente grises, ahora parpadeaban rápidamente entre 4 colores: rojo, azul, azul y blanco. Esto indicaba que había llevado su visión mágica a sus límites. Esquiler reconoció las inusuales fluctuaciones mágicas, que eran características de la magia espacial. En ese momento, pareció darse cuenta de algo. Sus cejas se desplegaron lentamente, revelando una expresión que era una mezcla de complejidad, anticipación, emoción, nerviosismo y miedo entremezclados con recuerdos, amargura y melancolía. Este torbellino de emociones lo dejó inseguro de lo que realmente sentía en ese momento. Mientras tanto, la expresión de Voldemort sufrió un cambio drástico. Incluso su rostro serpentino, muy alejado de la apariencia humana, parecía pálido de aprensión. Aunque la naturaleza de esta oleada mágica seguía siendo oscura, no podía eludir su percepción. Era evidente que las técnicas especializadas habían suprimido esta oleada mágica. La falsa paz ocultaba el aterrador poder que acechaba detrás de ella. «Maldito mocoso», murmuró Voldemort, su sorpresa era palpable. No podía imaginar que Esquiler tuviera contingencias adicionales en esta coyuntura crítica. Pero a medida que la enigmática expresión en el rostro de Esquiler cambió, Voldemort se dio cuenta de que no era una táctica de Esquiler, sino un plan imprevisto en el que ambos eran peones involuntarios. ¿Quién diablos se atreve a interrumpir nuestro sagrado duelo? Esquiler gritó con molestia mientras miraba hacia la dirección de la energía oscura que se estaba gestando. Lo que más lo desconcertó fue la expresión en el rostro del niño. Como el señor oscuro más infame del siglo, Voldemort había participado en numerosas batallas, su fachada de hipocresía nunca flaqueó. Sin embargo, ahora, observó el semblante de Esquiler, que reflejaba a alguien que se había topado con un artefacto mágico y al mismo tiempo se había dado cuenta de su propia desaparición. ¿Qué emociones se reflejaban en el rostro del niño? A lo largo de su reinado sobre el mundo mágico de Gran Bretaña, Voldemort ejerció un poder inigualable por cualquier otro. Incluso Dumbledore, aclamado como el mago más fuerte del mundo, luchó por frustrarlo.
dominando las maldiciones Imperius y Cruciatus, subyugó y desestabilizó el orden social. Esto demostraba su compostura. Cuán finamente afinada estaba su mente en un estado racional. Al observar el cambio en la expresión de Skiller, Voldemort dedujo que el chico probablemente comprendió la situación. Chico, Voldemort no pudo reprimir su curiosidad. ¿Entiendes lo que está pasando? ¿No lo ves? La mirada de Skiller permaneció distante, ignorando a Voldemort. Su voz, desprovista de emoción, tenía un toque de desapego. Este es un encantamiento masivo contra las apariciones. ¿Apostaría a que la aparición es imposible en un radio de 100 millas? ¿Qué? Voldemort intentó desaparecer, pero fue en vano. Su movimiento de la varita no produjo ningún movimiento, confirmando la afirmación de Skiller. Su voz se volvió ronca. ¿Cómo es posible? La impaciencia hervía en su interior. Su plan de escape, basado en la aparición, estaba ahora en ruinas. Además, incluso si podía salir por la fuerza bruta, dudaba de la competencia de sus mediocres sirvientes. Skiller se rió entre dientes ante el inútil intento de Voldemort. ¿No crees seriamente que yo orquesté esto, verdad? ¿No fuiste tú después de todo? Voldemort buscó confirmación a pesar de sus sospechas. ¿Quién más podría orquestar un plan tan grandioso delante de nuestras narices? El tono de Skiller seguía siendo casual. Deberías adivinar, ¿no? Es decir, la pregunta de Voldemort se desvaneció cuando un fuerte crujido resonó en la mano de Skiller. Se parecía al chasquido abrupto de un cable de alto voltaje que se desconecta. Una radiante luz blanca brotó de la mano izquierda de Skiller, manteniendo previamente el área de exceso gravitatorio. Con una fuerza invisible, su palma se abrió violentamente. Skiller no pudo reprimir un suave grito mientras un dolor abrasador atravesaba su mano. Retrocediendo, se lo llevó a los labios y sopló suavemente. Mirando rápidamente, una marca negra estropeó el centro de la palma de su mano, pareciendo como si la carne se hubiera quemado. Voldemort inexplicablemente se sentía ingrávido. Simultáneamente, los mortífagos y los Inferi se liberaron de las garras de la gravedad, poniéndose de pie una vez más. Sí, el encantamiento que incluso Voldemort encontraba insuperable, el dominio del exceso de peso de Skiller, se había hecho añicos. Voldemort revisó la condición de su cuerpo, tratando de ver si realmente estaba libre de las garras de Skiller o si era solo una casualidad. Para su sorpresa, ya no hay más hechizos que pesen sobre él o lo apunten. Skiller alzó la mirada y entrecerró ligeramente los ojos hacia la entrada del cementerio, donde una vez estuvo una estatua cubierta de musgo y en ruinas. La mirada carmesí de Voldemort parpadeó continuamente, reflejando el escrutinio de Skiller en la misma dirección. En un acuerdo silencioso, tanto Voldemort como Skiller permanecieron quietos, fijos en la entrada del cementerio. Los mortífagos se congregaron cerca, su silencio era palpable. Incluso los descerebrados Inferi permanecieron inmóviles, comprendiendo la gravedad del momento. La escena descendió a una calma espeluznante, el único sonido que puntuaba la quietud era el suave susurro de la brisa. De repente, una reverberación crujiente rompió el silencio, mientras la monstruosa estatua se agrietaba de arriba a abajo, separándose para revelar un enorme agujero en la tierra debajo. Todo el proceso transcurrió en menos de un minuto. Desde las profundidades del pozo, resonó una risa tintineante similar a campanas de plata. Ah, déjame que te aclare. Tu inteligencia es bastante defectuosa, dijo una melodiosa voz femenina, imbuida de un robusto acento escocés, pero que exudaba elegancia. Cuando llegamos a un acuerdo, recuerdo claramente. Tu valiosa información no mencionó la habilidad del chico Malfoy en la manipulación de la gravedad, y mucho menos el dominio del fuego y la magia espacial capaz de desviar la maldición asesina. Menos mal que seguí mis instintos. Las figuras de un hombre y una mujer ascendieron lentamente desde el pozo. Las pupilas de Skiller se contrajeron, su mano de varita temblaba mientras las venas sobresalían, traicionando su reconocimiento del dúo. El hombre, vestido con un chaleco de cuero sin mangas adornado con inmensos tatuajes de calaveras en sus musculosos brazos, no era otro que el rey de los piratas Barbarroja, a quien Skiller había herido gravemente en su encuentro anterior. La mujer poseía una figura voluptuosa, con labios carmesí que enmarcaban unos dientes blancos y deslumbrantes. Sin embargo, su rasgo más llamativo era su par de ojos hipnotizantes, uno verde y el otro de un tono azul marino, una rareza conocida como heterocromía. Era Meredith. O mejor dicho, Morgan Le Fay. HMPH, tu estimado señor cayó ante un simple joven en un combate singular, un acto tan innoble, y sin embargo careces de convicción, reprendió la mujer con una sonrisa. Cuando escuché tu plan, me pareció extraño.
Ahora, es evidente, sus labios carnosos se curvaron hacia arriba, no solo no lograste derrotarlo, sino que tampoco lograste sacar toda su fuerza. Si hoy siguieras tus directrices, bueno, sería toda una farsa. Deberías estar agradecido por esto. Afortunadamente, esta noche orquesté meticulosamente este escenario de batalla de titanes. La mirada aguda de la mujer se fijó en Esquiler, sus ojos se cruzaron en un intercambio silencioso. Mira, ¿no muestra esto la verdadera destreza de mi querido Esquiler? Ante sus palabras, hizo un gesto elegante con las manos. Las fisuras negras se materializaron una a una en el suelo detrás de ellas, y de estas fisuras emergieron figuras envueltas en túnicas negras. Casi un centenar en total. Estas figuras estaban envueltas en un aura oscura, oscureciendo sus verdaderos rostros. Lo que permaneció inconfundible, sin embargo, fueron las túnicas negras que los adornaban, cada una adornada con dragones voladores rojos bordados en los cuellos y puños, un atuendo distintivo que identificaba inequívocamente su lealtad. El dragón de las sombras finalmente ha dado a conocer su presencia a las otras partes del mundo mágico. Voldemort tuvo tratos significativos con el dragón de las sombras en el pasado. Desde su juventud hasta su reciente resurrección, habían desempeñado un papel en su vida. Por lo tanto, los reconoció de inmediato. Aunque no pudo identificar a la pareja protagonista, su intuición serpentina insinuó su formidable destreza mágica. Cada miembro, al menos un cuasimago, representaba una amenaza significativa para él, y con sus numerosos subordinados envueltos en esa siniestra aura negra, el peligro se multiplicó. Con toda una vida dedicada a profundizar en las artes oscuras, el conocimiento de Voldemort superó incluso a Dumbledore y Esquiler combinados. Discernió el aura negra siniestra como la maldición destructora del alma, una magia antigua y temible. Los marcados por esta maldición eran conocidos como almas oscuras, practicantes de una magia negra que exigía el sacrificio de su alma y fuerza vital a cambio de mayores habilidades mágicas. El ápice de esta magia oscura otorgada a las almas oscuras podría elevar incluso a un mago menor de edad para desafiar a los aurores de élite. No era simplemente un aumento de la potencia mágica. También los dotó de habilidades adicionales como un lanzamiento de hechizos más rápido y una mayor resistencia contra los ataques mágicos. Frente a las almas oscuras juveniles, los aurores solo podían confiar en su arsenal mágico y su amplia experiencia en el campo. Sin embargo, el tamaño y la estatura de las almas oscuras que tenían ante sí indicaban que estaban lejos de ser menores de edad. Los torrentes palpitantes de magia en su interior denotaban su destreza. Los 100 presentes eran aurores de élite. Incluso Voldemort se encontró momentáneamente aturdido. ¿Realmente había tantos magos de élite del calibre de Auror en el Reino Unido? Durante su última campaña, el Ministerio de Magia todavía se estaba recuperando de la rebelión de Grindelwald, contando con un máximo de 60 aurores, la mitad de los cuales eran inexpertos o novatos, dejando solo una fracción de élite como estos. Durante su liderazgo en ese conflicto, menos de 30 aurores participaron en la batalla. Algunos cayeron en combate, otros se retiraron debido a las heridas sufridas en la refriega, y algunos del linaje de sangre pura desertaron a la facción de Voldemort, solo para ser encarcelados en Azkaban o exiliados. Después de solo 13 años de renacimiento clandestino y maniobras estratégicas, Voldemort pudo deducir, con una estimación superficial de la población mágica británica, que el recuento actual de aurores del ministerio probablemente no superaba los 40, y que los miembros de élite posiblemente sumaban menos de 10. La repentina aparición de un centenar de magos de élite del calibre de Auror sacudió profundamente sus percepciones. Las almas oscuras del dragón de las sombras se transmutaron en vapores negros ondulantes, posándose detrás de sus líderes con una extraña uniformidad que recordaba a las antiguas formaciones de batalla mágicas. Su presencia silenciosa, firme e inflexible, proyectaba una palpable sensación de presentimiento en la escena. Frente a esta ominosa exhibición, Voldemort sintió una oleada de inquietud royendo su núcleo, su mirada carmesí vacilando. Finalmente, se volvió hacia Esquiler y pronunció en un tono tenue: «Su número es formidable. Deberíamos considerar una alianza». Inesperadamente, Esquiler pareció estar repentinamente afligido por la petrificación, todo su ser se transformó en una estatua de piedra inerte, desprovista de movimiento o respuesta. Se quedó allí, aparentemente embelesado, mirando a lo lejos con ojos vacíos. «Chico, ¿estás escuchando?». Voldemort trató de confirmar a Esquiler una vez más. No hubo reacción alguna a la propuesta de Voldemort. Esquiler ni siquiera reconoció su presencia.
Voldemort no podía estar seguro de si Skiller había registrado una sola palabra de su sugerencia. A los ojos de este joven, una vez rebosante de astucia, ambición e intelecto, ahora solo persistían emociones intensas, emociones que Voldemort no podía discernir del todo, pero inequívocamente ligadas al temido concepto de amor. Voldemort, producto del enamoramiento artificial de su madre inducido por una poción de amor, albergaba una profunda aversión a todo lo relacionado con el amor. No reconocía ni creía en su poder, encontrando repugnante la mera mención de la palabra. La ironía de cómo un lado de la fiesta desprecia el amor, sin embargo, el otro se sorprende actualmente mientras hace todo lo posible por luchar contra los sentimientos en su corazón, el corazón destrozado que vio la esperanza una vez más cuando Meredith hizo su entrada. Hoy se cumplió el 24 de junio, exactamente 310 días desde la desaparición de Meredith. Sin que nadie se lo pidiera, los recuerdos surgieron como una marea impetuosa. Su encuentro inicial a bordo del expreso de Hogwarts, la camaradería forjada más allá de los confines de la clase de pociones, su exploración compartida del encantamiento Patronus, el tierno abrazo compartido en Hogsmeade. Escenas vívidas se desarrollaban en su mente, cada momento grabado con claridad, palabras y voces familiares resonando en sus oídos. Skiller no pudo evitar sentir una sensación de ensoñación, como si hubiera sido transportado en el tiempo, como si todos los recuerdos fueran ayer. La mujer se erguía, su cabello negro brillante caía en cascada sobre sus hombros, enmarcando un rostro maduro y seductor. Aunque este debería haber sido un rostro completamente desconocido, Skiller discernió rastros de Meredith en los contornos de sus rasgos. La radiante sonrisa de Meredith del pasado parecía proyectar una sombra, mezclándose con la imagen de la mujer frente a él. Skiller abrió los labios, con la intención de hablar, pero su garganta estaba reseca y su voz ronca. Parpadeó, dándose cuenta de que sus ojos ya estaban llenos de lágrimas. ¿El gato tiene tu lengua, querido Skiller?, bromeó Morgana con una sonrisa fría. Innumerables veces había imaginado lo que diría y haría al volver a encontrarse con la poseída Meredith, pero la realidad resultó ser mucho más desalentadora que sus conjeturas. Nunca se había sentido tan frágil emocionalmente. Alguna vez creyó que podía seguir adelante y que sus emociones se desvanecerían en el fondo con el tiempo. Alguna vez creyó que después de un año de riguroso entrenamiento, después de enfrentar el peligro junto a sus camaradas, después de soportar el brutal tormento de los captores y después de presenciar la dura realidad de la muerte, su corazón se había vuelto insensible e inflexible. Incluso una vez se engañó a sí mismo pensando que podría reemplazar su presencia con el afecto de los demás. Sin embargo, en este momento, todas esas convicciones se desmoronaron, dejando solo una emoción cruda e innegable: el arrepentimiento. La sabiduría de Merlín, compartida a través de los recuerdos dejados a Skiller, dijo que si bien la admiración y el odio pueden ser poderosos, el arrepentimiento es el más profundo de todos. Es la inquietante constatación de las oportunidades perdidas, de no atesorar lo que una vez estuvo al alcance de la mano hasta que es demasiado tarde. Skiller estaba consumido por la angustia. Había perdido todas las ganas de luchar. La repentina aparición de su amada Meredith en toda su nueva identidad es demasiado para él. Su fuerza nunca se había basado únicamente en una poderosa magia o un vasto conocimiento. Era un estratega, su mejor arma era su aguda mente analítica, su capacidad para mantener la compostura bajo presión, su perspicacia táctica. Pero ahora, despojado de su compostura y espíritu de lucha, su destreza general en el combate flaqueó. Enfrentado a un adversario formidable, se mordió con fuerza la lengua. El dolor lo devolvió al presente, pero también desató una compuerta de lágrimas de sus ojos ya humedecidos. Skiller hizo a un lado el arrepentimiento y la tristeza de su corazón. Se repetía a sí mismo como un mantra: esta mujer no era Meredith, era Morgan Le Fay. La gélida voz de Morgan se abrió paso entre el silencio. Selwyn se estremeció, todo su cuerpo temblaba bajo la mirada descarnada de la luna. A pesar de su gruesa capa negra, su vacilación era palpable mientras dudaba en acercarse. Entre las figuras sombrías detrás de Morgan, una persona en la primera fila levantó el ala de su sombrero, revelando los rasgos serenos de una mujer de mediana edad. La señora Selwyn. Era la esposa de Selwyn de nombre, pero en realidad, era una espía plantada por la sombra del dragón dentro de prominentes familias de sangre pura. Posicionada a la vanguardia, su estatus dentro de la organización era indudablemente significativo.
Si bien el grupo había orquestado su matrimonio con Selwyn, el paso del tiempo había tejido sentimientos genuinos entre ellos. Había pasado incontables días y noches con Selwyn, por lo que le resultaba imposible no albergar cierto afecto por su marido. Al observar la vacilación de su marido, la señora Selwyn no podía comprender su agitación interior. A pesar del evidente desequilibrio de poder entre los dos bandos, Selwyn aún no había hecho ningún movimiento. Presenciar la crueldad de Voldemort de primera mano había infundido un miedo profundamente arraigado dentro de él, paralizando su determinación y evitando que tomara medidas. En una audaz muestra de apoyo, gritó, su voz resonaba con seguridad. Travers, ven aquí rápido. Créeme, ningún daño te ocurrirá con nosotros. Al oír las palabras de su amada esposa, Selwyn pareció encontrar fuerzas renovadas corriendo por sus venas. Con nueva determinación, apresuró sus pasos, corriendo hacia el campamento de Morgan y Barbarroja con urgencia, impulsado por una mezcla de miedo y esperanza. Insolencia. La voz de Voldemort reverberaba con furia y frialdad. La traición avivó las llamas de su ira, y no perdió tiempo en desatar una maldición mortal dirigida directamente a la forma en retirada de Selwyn. Si bien Voldemort se había dado cuenta de la importancia de la mano de obra en su situación actual, eso no atenuaba su intolerancia a la traición cometida abiertamente ante él. La maldición asesina fue un movimiento característico de Voldemort, sin paralelo en su precisión y poder letal. De hecho, en el reino de la magia, nadie podría empuñar la maldición asesina con la misma habilidad que Voldemort, excepto la propia muerte o su heredero elegido, si resucitaran. La versión de Voldemort de la maldición asesina era rápida, precisa y poseía una fuerza tan feroz que incluso Dumbledore había requerido la protección de una imponente estatua de bronce activada para resistir su ataque. Había habido algunos individuos tontos en el mundo mágico que creían erróneamente que la maldición asesina operaba según el simple principio de cosechar almas. En sus intentos equivocados de eludir sus efectos, habían tratado de protegerse con criaturas diminutas, como gusanos y lombrices de tierra, pensando que estas vidas insignificantes podrían servir como sustitutos de la suya. Sin embargo, sus esfuerzos terminaron en un fracaso desastroso. Todos fueron destruidos en la explosión que siguió, junto con sus involuntarios insectos aliados. La luz esmeralda de la maldición asesina se extendió con la velocidad de un rayo, a pocos centímetros de golpear la espalda de Selwyn. Sin embargo, justo cuando la fatalidad parecía inminente, un misterioso susurro pareció ondear en el aire, acompañado por la repentina aparición de un vórtice oscuro y enigmático detrás de Selwyn. El vórtice se asemejaba a un enorme agujero negro, tragándose todo a su paso. La otrora feroz luz esmeralda, similar a los truenos y los relámpagos, se desvaneció en las profundidades del vórtice en el instante en que tocó su núcleo. No quedaba ni rastro de la maldición mortal. Ni siquiera podía dejar una onda en el aire que rodeaba el vacío arremolinado. Los ojos de Voldemort se entrecerraron, el intenso resplandor rojo en sus pupilas se atenuó ligeramente. Su preciada maldición asesina, el epítome de su invencibilidad, le había fallado 2 veces esa noche. Lo que empeoró las cosas fue que ambos fracasos estaban vinculados a algún tipo de magia espacial. No era tonto, simplemente estaba acostumbrado a su propia fuerza después de años de dominio. Durante la Primera Guerra Mágica, dejando a un lado a Dumbledore, no había nadie que pudiera enfrentarse a él. Incluso Moody, el venerado Auror General, no podía durar más que un puñado de encuentros. Pero ahora, ante este giro inesperado de los acontecimientos, Voldemort se encontró cuestionando su enfoque por primera vez en mucho tiempo. Su dependencia de la fuerza bruta lo había dejado vulnerable, exponiendo una debilidad en su repertorio táctico. Poco se imaginaba Voldemort que este momento de introspección marcaría un paso significativo en su futuro desarrollo mágico. La sonrisa de Morgan se convirtió en una sonrisa espeluznante antes de cambiar su mirada hacia Schiller, su voz adquirió el timbre cautivador de Meredith. Ha pasado un tiempo, mi querida Schiller. A pesar de su comportamiento estoico, los ojos de Schiller delataban un tumulto de emociones que luchaba por contener. La situación de esta noche se tambaleaba al borde del peligro, y cualquier error en el enfoque podría tener consecuencias demasiado graves para comprenderlas. Sin embargo, la inquietante voz familiar de Morgan tocó una fibra dolorosa en su corazón. «Eres toda una experta en magia espacial», continuó Morgan, con un tono lleno de afecto, como si se dirigiera a un querido amante. «Dime, ¿cómo se compara mi vórtice mágico tragador con tu giro lunar y cambio estelar?»
La tez de Skiller se vació de color cuando expulsó un pequeño chorro de sangre con un silbido, su aura una vez formidable disminuyó significativamente a raíz de los repetidos enfrentamientos con Voldemort. El asalto a su psique fue realmente formidable. Morgan había desatado una magia de encantamiento más potente que la que ejercía una Veela de sangre pura, una antigua hechicería derivada del linaje de la extinta sirena Arpía, arrebatada de los anales de la ascendencia Veela. La sangre Veela, famosa por su encanto innato, prestaba su esencia más pura a esta magia. Sin embargo, lo que realmente lo hizo formidable fue la hábil fusión de Morgan de legeremancia, magia psíquica que se adentraba en las mentes y los recuerdos. Al fusionar los atributos del encanto y la magia psíquica, el encantamiento de Morgan rompió las defensas de Skiller con una facilidad alarmante. Es cierto que, como un Occlumens experimentado y adepto a la magia espiritual similar a Absolute Dominance, la fortaleza espiritual de Skiller debería haber estado lejos de ser frágil. Sin embargo, en su vulnerabilidad al contemplar a Meredith, Morgan explotó este lapso con precisión, emulando los gestos, la voz y el comportamiento de Meredith para atrapar a Skiller. Esta debilidad asestó un golpe devastador al espíritu de Skiller. La vulnerabilidad de Skiller provenía principalmente del fantasma inquietante de Meredith Shadow. Si el adversario no se hubiera hecho pasar por Meredith, la psique de Skiller podría haber resistido el asalto con mucha más firmeza. Sin embargo, la resiliencia de Skiller fue notable. Reconociendo rápidamente la intrusión en su mente, pagó el peaje físico sin dudarlo, canalizando toda su destreza mental para romper el encantamiento y erigir barreras impenetrables a través de la oclumancia. Capa por capa, fortaleció su espíritu, negando al enemigo cualquier posibilidad de resurgimiento. A pesar de su relación adversaria, Voldemort entendió el imperativo de la unidad frente a una amenaza común. La muerte de Skiller sería un mal augurio para las propias perspectivas de supervivencia de Voldemort. Avada Kedavra. La maldición de Voldemort tronó, apuntando directamente a Morgan. Sin embargo, antes de que la maldición pudiera encontrar su marca, un elemental de agua surgió de la tierra, cristalizando en una barrera helada que protegía a Morgan. Resistente, resistió el ataque, aunque la fuerza de la maldición asesina destrozó su forma en brillantes fragmentos de hielo. Voldemort, ¿has olvidado mi existencia? El rey pirata, que había permanecido en silencio hasta ahora, aprovechó el momento para afirmar su presencia, enviando una onda a través de la atmósfera. Morgan chasqueó la lengua en señal de reproche, tomando la palabra con su propia voz esta vez. Voldemort, aunque eres un recién llegado, has hecho olas en esta era. Pero, ¿recurrir a ataques furtivos? Está por debajo de ti y es realmente decepcionante. La grandiosidad y la postura moral de los poderosos son meras fachadas de hipocresía. No me sirve de nada semejante pretensión, lo que importa es la eficacia. Ya sea noble o despreciable, el éxito justifica los medios, replicó Voldemort, con un tono gélido. Bien dicho, intervino Morgan, con una sonrisa empalagosa adornando sus labios mientras aplaudía ligeramente. Realmente digno de una leyenda. Pero, ¿sabes por qué hemos elegido este momento para revelarnos, en lugar de esperar a que ustedes dos se agoten mutuamente en la batalla? Voldemort se sorprendió momentáneamente. No había considerado este ángulo. ¿Por qué la oposición no había esperado hasta que él y Skiller estuvieran enzarzados en una lucha de vida o muerte antes de hacer su movimiento? En ese momento, con uno de ellos probablemente fallecido y el otro severamente debilitado, cualquier plan tendría más posibilidades de éxito. Si hubieran optado por ese momento, ¿no habría mostrado una mayor confianza en su plan? La habilidad de Morgan para orquestar la confrontación entre Sherrin y Voldemort demostró su profunda perspicacia estratégica. Seguramente, debe haber reflexionado sobre esta pregunta a fondo. Eso es porque, comenzó Morgan, con su sonrisa tan dulce como siempre, no somos enemigos. Morgan continuó con un tono que insinuaba una comprensión más profunda. De acuerdo con la información que he reunido, tanto tú, Voldemort, como tú, Skiller, hizo una pausa, sois individuos impulsados por la ambición. Te niegas a aceptar el statu quo, anhelando remodelar el mundo a tu imagen y semejanza. No pertenecemos a las categorías de blanco oscuro en el mundo mágico. Simplemente queremos ser más fuertes, pero los otros magos no pueden aceptar nuestra existencia. Nos consideraron peligrosos y se unieron contra nosotros antes de que pudiéramos seguir adelante. Cambió su enfoque. Si tuviéramos que categorizar en función de nuestras prácticas mágicas, a pesar de asistir a diferentes instituciones mágicas, la verdad sigue siendo innegable, su tono se volvió gélido, todos somos considerados magos oscuros a los ojos del público.
La expresión de Skiller se oscureció ante el recordatorio. La clasificación de Voldemort de él como un mago oscuro no se olvidó fácilmente. Como si sintiera la agitación interna de Skiller, Morgan habló con calma, cortando la tensión. No hay necesidad de fingir. La varita que sostienes, es la varita testral, ¿no? La reacción de Skiller fue inmediata. Sus pupilas se contrajeron, sus labios se apretaron en una delgada línea mientras luchaba contra el impulso de atacar a Morgan en ese mismo momento. Morgan lanzó una mirada peculiar a Skiller antes de explicar. En nuestro tiempo, la varita testral no era tan escasa como lo es hoy. Pocos podían discernir su significado. Preocupado de que Skiller y Voldemort pudieran perder el punto, Morgan profundizó más. Durante esa época, poco después de la fundación de Hogwarts, la pedagogía mágica predominante seguía una estructura tradicional maestro-aprendiz. No existía el caos de clasificar la magia en encantamientos, transfiguración o herbología, la magia era simplemente magia. Las escuelas existían, pero no la noción de disciplinas. Algunos se sorprendieron con la repentina aparición de las normas, mientras que otros, miró fijamente a Skiller antes de mostrar una sonrisa seductora, como nosotros, nos oponemos a la idea hasta la médula. Se supone que la magia es gratis. No hay fronteras ni límites que restrinjan la forma de aprender magia y cómo se quiere aplicar. Todavía, los débiles tontos de las masas exigen lo contrario, se unieron y apoyaron la causa equivocada. Skiller ya estaba familiarizado con este contexto histórico por los archivos de familias prominentes y la investigación de Ravenclaw. Sin embargo, escucharlo relatado por un contemporáneo agregó una nueva capa de significado. En esta época, las escuelas de magia no se especializaban en distintos campos mágicos ni empleaban diversas metodologías de lanzamiento de hechizos. Más bien, se parecían a las afiliaciones religiosas de los muggles. Por ejemplo, los druidas se centraban en la naturaleza, dando forma a su magia, ya fueran hechizos, encantamientos, conjuros o adivinaciones, en torno a la influencia de la naturaleza. En cuanto a la falta de conocimiento de Voldemort sobre este asunto, Skiller lo prefiere así. Un mago mestizo criado en un orfanato muggle podría tener cronológicamente 68 años. Aún así, teniendo en cuenta su pausa de 13 años entre la vida y la muerte y sus orígenes fuera de este mundo, apenas ha tenido tiempo en medio de sus búsquedas de formar alianzas y profundizar en la magia oscura para estudiar la historia mágica en profundidad. Tal es la distinción entre los nuevos ricos y la vieja guardia. El linaje de este último lo dice todo. El ascenso de Voldemort al poder es innegablemente impresionante. Entre las muchas instituciones mágicas, solo un puñado puede considerarse de primer nivel. La varita testral proviene de una de estas escuelas de élite, la Escuela de la Muerte. Centrados en la esencia de la muerte, exploran el término de la vida y luchan por el poder de resucitar a los difuntos. Los Testrals, encarnaciones de la mortalidad, simbolizan su búsqueda. En el siglo XIII, el legado de la Escuela de la Muerte cayó oficialmente en manos de la familia Peverell. Antioch, un muchacho astuto, logró aprovechar los logros de sus antepasados para crear la legendaria varita de la muerte. Aunque la varita que sostienes puede no coincidir con la imagen de mi memoria en apariencia o longitud, evoca una sorprendente sensación de familiaridad. Habiendo tenido tratos con la familia Peverell por ciertas razones en el pasado, confío implícitamente en mis instintos. Mi intuición no flaqueará. Incluso si tu varita no es la varita de la muerte genuina, ciertamente está conectada a ella de alguna manera. La varita de la muerte de la que hablas, Skiller se aferró a la palabra clave, con un aire de indiferencia mientras preguntaba, ¿es la varita de Sauco? Jajaja, Morgan se rió entre dientes, la varita de Sauco es simplemente un apodo otorgado por los fabricantes de varitas posteriores, ignorantes de su verdadera naturaleza. Contrariamente a la creencia popular, el poder de la varita va más allá de la mera madera de Sauco y el núcleo de la pluma de la cola de Testral. Pero no tiene mucho sentido profundizar en estos asuntos. Lo que quiero transmitir es, los ojos de Morgan brillaron, un sutil indicio de codicia insaciable brillaba en su interior, la varita en tu posesión ha sufrido una transformación. El potencial latente en mi línea de sangre puede sentirlo claramente. Morgan habló en voz baja, el núcleo de tu varita, la pluma de la cola de Testral, se ha convertido en algo antiguo y formidable. Uno de los 5 dragones antiguos, el dragón cadáver nocturno. Skiller se sorprendió por la mención de Morgan del dragón cadáver nocturno. No esperaba que Morgan lo mencionara en este momento. Morgan se dio cuenta del repentino momento en que la expresión de Skiller cambió hace un momento, sabía que Skiller no es tan tonto como los demás piensan que es.
Puede que no comprendas el significado de esto, la sonrisa de Morgan adquirió un tono juguetón, significa que el portador de esta varita se ha adentrado en una magia negra extremadamente potente y arcana, albergando una intención inquebrantable de asesinato. ¿Has decidido quitarle la vida a alguien? Si mi deducción es cierta, ese individuo sería mi desafortunado subordinado. Barty Crouch Jr. El agente doble. ¿Encontró su fin en tus manos? ¿Estoy en lo cierto? Skiller apretó los labios, sin ofrecer respuesta. Sin inmutarse, Morgan continuó. El silencio lo dice todo. Francamente. Muy bien, una sombra de decepción brilló en los ojos de Morgan, pero mantuvo una dulce sonrisa. Como se esperaba del elegido, no me sorprende tu respuesta. La evaluación de Skiller fue acertada. A pesar de la fuerte voluntad de su descendiente, su destreza física era escasa. Con el tiempo, gradualmente tomó el control del 90% del ser de Meredith, dejando de lado sus recuerdos. Este dominio le permitió orquestar la llegada de Skiller al cementerio. Al no haber conocido nunca a Skiller, se basó en los recuerdos de Meredith para medir su carácter, explotando así sus debilidades. Esperando que ella redirigiera su atención a Voldemort después de su rechazo, los demás fueron tomados por sorpresa por su próximo movimiento. Entonces, ¿y tú? Morgan se dirigió a los 8 mortífagos restantes. Está claro que tienes pocas posibilidades esta noche, la elección de Selwyn lo dice todo. Ahora, les ofrezco la oportunidad de reconsiderar. Selwyn, ¿alguna palabra para tus antiguos camaradas? Si bien este es el comienzo de nuestro viaje, soy lo suficientemente generoso como para ofrecerte la oportunidad de unirte a mis filas, bromeó Morgan con una sonrisa. En este momento crucial, Selwyn, habiendo escapado por poco de la maldición asesina de Voldemort, recuperó la compostura. Al observar la destreza de los dos recién llegados, era evidente que podían rivalizar con Voldemort, especialmente en un escenario de 2 contra 1. A pesar de haber sido traído al dragón de las sombras a través de las conexiones de su esposa, Selwyn siguió siendo un recién llegado. Esto le brindó una excelente oportunidad para dejar su huella. Con urgencia, hizo señas. Corban. Claude. Únanse a mí rápidamente, junto con nuestras familias afiliadas. Nuestra organización no es otra que el dragón demoníaco de las sombras, que se rumorea que es la escuela Avalon, que se remonta a la Edad Media. Rivaliza incluso con el legendario Merlín. Nuestro linaje de sangre pura exige un liderazgo con tanta herencia. Dudó, desconfiando de la presencia de Voldemort, optando por no expresar sus pensamientos completos sobre el Señor Oscuro. Es hora de que cortemos los lazos con los de ascendencia mixta, concluyó. Los mortífagos murmuraron entre ellos, claramente conmovidos por las palabras de Selwyn. Pronto, Jaxley tomó la iniciativa. No fue una decisión difícil. Aparte de un puñado de fanáticos como Antonin y Bellatrix, la mayoría de los mortífagos no albergaban mucha lealtad a Voldemort. De lo contrario, no seguirían allí cuando Voldemort fuera dado por muerto. En un abrir y cerrar de ojos, eligieron la traición, trazando una línea clara con Voldemort. En última instancia, ponerse del lado de Voldemort se trataba de preservar el monopolio de las familias de sangre pura, todo se trataba de interés propio. En pocas palabras, su lealtad dependía de si la ideología de Voldemort se alineaba con sus intereses y si poseía la fuerza para hacerla cumplir. Pero el escenario actual pintaba un panorama diferente. Voldemort luchó incluso contra un joven Malfoy, insinuando su poder menguante. Jaxley, como cabeza de una prominente familia de sangre pura, no podía permitirse el lujo de ser ingenuo. Era evidente para cualquiera que tuviera una visión clara de que el reinado de Voldemort había terminado. Mientras tanto, 2 figuras enigmáticas sospechosas de ser magíster se oponían, acompañadas por un centenar de magos oscuros, cuyo poder rivalizaba con el de Voldemort. En este momento, con el enemigo extendiendo una rama de olivo, no aprovechar esta rara oportunidad significaría hundirse con el barco que se hunde de Voldemort. Cuando Jaxley se acercó a Selwyn de manera segura, los otros 7 mortífagos siguieron su ejemplo, incluso Pettigrew temblando dirigiéndose a Selwyn. El único compañero que quedaba con Voldemort era el cuerpo sin vida de Avery tendido en el suelo. A la tenue luz de la luna, Voldemort estaba solo, con una expresión impasible contra el viento frío. La brisa nocturna barrió su rostro y sus túnicas negras, emitiendo un sonido espeluznante. La escena encerraba una inquietante desolación. Lord Voldemort, los ojos de Morgan brillaron mientras sonreía seductoramente, he aquí que ahora estás solo. Incluso con Skiller a tu lado, no puedes igualar nuestra fuerza.
Es más, es posible que ni siquiera salga de su escondite, y si lo hace, está herido y no puede defenderse. Para las personas de su calibre, nuestra organización siempre les da la mano. Como mencioné antes, Morgan habló con ligereza, podríamos haber intervenido después de que se enfrentaran en una pelea a muerte. Pero, a decir verdad, el resultado nos habría favorecido aún más. Elegimos aparecer justo antes de ese momento porque valoramos sus talentos excepcionales. Espero que no seas desagradecido. Además, la sonrisa de Morgan adquirió un tono astuto, similar a la de un zorro astuto. Con la formación anti-apariciones en su lugar, no tienes ninguna posibilidad. HMPH, interrumpió Voldemort, con un tono gélido, ¿piensas confinarme con medidas contra las apariciones? Me subestimas. Jaja, no he terminado. La sonrisa de Morgan se ensanchó. En comparación con el enigmático Esquiler Malfoy, tu inteligencia es encomiable a la hora de recopilar información. ¿Planeas confiar en el vuelo sin apoyo para escapar del alcance de la formación? Pero ya que somos conscientes de tus capacidades, ¿realmente crees que seríamos tan tontos como para concederte esa oportunidad? Voldemort frunció el ceño. Esa noche había estado plagada de magia extraña, y no podía discernir si la amenaza era genuina o un farol. Inesperadamente, fue Esquiler quien intervino primero. No se pueden negar sus palabras. La mirada de Esquiler se clavó en la de Morgan, su tono era gélido. Es un amuleto que no vuela. Cuando intentamos escapar por primera vez, ambos quedamos atrapados sin hacer ruido. Tal maldición. No solo sería imposible volar sin varita, sino que probablemente tendríamos dificultades para lanzar incluso el hechizo de levitación más básico. El encantamiento de no volar, un encantamiento sin nombre en la tradición canónica, debería haber estado dentro del ámbito de experiencia de Voldemort. Esta forma de magia funciona sin la necesidad de una varita, careciendo de la corriente de luz reveladora típica del lanzamiento de hechizos. En su lugar, exige la recitación de un largo conjuro en un bajo casi silencioso. La única estipulación radica en la mirada inquebrantable del lanzador de hechizos fija en el objetivo previsto durante todo el proceso de lanzamiento. Durante el primer año de Harry en Hogwarts, fue Quirrell, poseído por Voldemort, quien empleó esta maldición. Harry casi se desploma de su escoba durante un partido de Quidditch, salvado solo por el pensamiento rápido de Hermione que inadvertidamente prendió fuego a la túnica de Snape. El caos resultante interrumpió el enfoque de Quirrell, deteniendo la maldición y evitando que Harry sufriera lesiones graves. Si bien esta magia permanece velada y su ejecución es esquiva, cae dentro del ámbito de la comprensión para personas como el trío de Harry, Ron y Hermione. Esquiler y Voldemort, encaramados en la cúspide de la jerarquía del mundo mágico, se encuentran entre los pocos elegidos en este pináculo. Incluso si el encantamiento de no volar se plantara de forma encubierta sobre ellos, la mera iniciación de su encantamiento por parte de Morgan probablemente activaría sus sentidos, provocando su vigilancia. El momento en que Morgan lanzó el hechizo resultó ser astuto más allá de toda medida. En ese momento crucial, cuando Esquiler y Voldemort se preparaban para su golpe decisivo, su enfoque estaba singularmente fijo el uno en el otro. Estaban absortos en el duelo de hechizos sin ninguna distracción externa, y permanecían totalmente ajenos a la intervención oportunista de un tercero. Voldemort hizo una breve pausa, digiriendo la verdad de la revelación de Esquiler. Su semblante sufrió una rápida y drástica transformación. Despojado de las dos cartas de triunfo de aparición y vuelo sin armas, sus probabilidades de dominar a su adversario se desplomaron a una fracción sombría, menos del 10%. Ahora, la expresión de Morgan se hinchó de orgullo cuando se dirigió a Voldemort. ¿Cómo planeas proceder, Lord Voldemort? Voldemort solo pudo lamentar la situación. No importaba cuánto tratara de pensar, no había forma de que hubiera un gran resultado de esta situación que lo beneficiara. Mientras Voldemort mantenía su silencio, los sutiles cambios en su semblante serpentino traicionaban su agitación y conflicto internos. El miedo a la muerte se apoderó de Voldemort con fuerza, un miedo tan potente que superó al de cualquier otro personaje a lo largo de los 7 libros originales. Estaba dispuesto a hacer todo lo posible para evadir la muerte, sacrificando fragmentos de su alma, su apariencia alguna vez hermosa y soportando cualquier costo imaginable. A pesar de su certeza de su propia inmortalidad, Voldemort albergaba un temor profundamente arraigado al olvido que prometía la muerte.
13 arduos años habían transcurrido desde su caída, durante los cuales soportó innumerables pruebas para recuperar su forma corpórea, restaurar su poder perdido y ascender una vez más a la cima de su poder. Su viaje de regreso del borde del abismo estuvo plagado de obstáculos, exacerbados por su incapacidad para empuñar su varita o liberar todo su potencial mágico en su estado espectral. Lo que anhelaba ahora era un aliado, un sirviente devoto que pudiera manejar la magia que había estudiado meticulosamente para ayudarlo a crear un nuevo recipiente físico. 4 años antes, en medio de los oscuros recovecos de la selva albanesa, el destino le había entregado al profesor Kirrell, un hombre de moderada destreza mágica, pero una mente fácilmente influenciable y manipulable. Había sido una oportunidad de oro para Voldemort, pero al final, no alcanzó el éxito, atrapado por los astutos planes de Dumbledore. Salió de ese encuentro con las manos vacías, salvo por la amarga comprensión de su vulnerabilidad a la mano de Potter. La ironía residía en la simplicidad de su muerte. Un antiguo hechizo de protección de la línea de sangre, activado por el toque de un bebé. La caída de Voldemort no se debió a la destreza de Potter, sino a su propia negligencia. Pero el verdadero objeto de la ira de Voldemort era Dumbledore, un maestro manipulador disfrazado de rectitud. Detrás de su fachada de rectitud moral se escondía una mente más intrincada y calculadora que cualquier intrigante maquiavélico. Dumbledore, consciente de la profecía, había preparado a Potter como un arma contra Voldemort, reforzando el antiguo hechizo de protección con encantamientos adicionales para proteger al niño de cualquier daño. Y a partir de entonces, la influencia de Voldemort ya no podía tocar a Potter. Ciego a esta realidad, Voldemort cayó en la trampa de Dumbledore. En el momento en que Quirrell puso sus manos sobre Potter, fue aniquilado, dejando a Voldemort desprovisto de otro sirviente real. Dumbledore, puedes ser complaciente con tu plan, pero probablemente no lo hayas pensado, he descubierto una manera de descifrarlo. Usé la sangre del niño como materia prima para mi resurrección. He obtenido con la protección de la magia de sangre en su sangre, ya no necesito tener miedo de tocarlo, jajajaja. Esta es la idea de Voldemort. Por supuesto, debido a que perdió a su sirviente, Voldemort solo podía optar por permanecer inactivo nuevamente. La Dama Fortuna una vez más lo favoreció y le trajo a Peter Pettigrew. Aunque Pettigrew estaba lleno de mentiras y era codicioso de vida y tenía miedo a la muerte, finalmente se dio la oportunidad de regresar de la resurrección, y esta vez aprovechó con éxito la oportunidad. Ahora, surgen nuevos problemas. Todos los mortífagos, incluido Pettigrew, habían traicionado. Si muere aquí nuevamente, incluso si es inmortal, tendrá la suerte de ser favorecido por la diosa de la suerte por tercera vez y tendrá otra oportunidad de resucitar. Voldemort no se atrevió a apostar. Morgan pudo ver que Voldemort ya estaba interesado y sabía que había llegado el momento, por lo que puso la última moneda de cambio. Como regalo para darte la bienvenida a unirte a nosotros, puedo darte una información preciosa de forma gratuita. Has producido múltiples Horrocruxes. De hecho, Dumbledore y Slytherin se han dado cuenta del asunto. Probablemente lo hayan dominado o destruido algunos de tus Horrocruxes. ¿Qué dijiste? Voldemort, que había estado actuando con frialdad todo este tiempo, finalmente no pudo evitar mostrar una expresión de sorpresa y gritó. Morgan ignoró la reacción de Voldemort y continuó. Si te unes a nosotros, podemos organizar la mano de obra para ayudarte a recuperar tu Horrocrux, y organizar la mano de obra para protegerlo firmemente. Puedo garantizar que incluyendo a Dumbledore incluido, las pupilas de 2 colores de Morgan brillaron como gemas, y susurró. Nadie puede quitarte tu Horrocrux fácilmente. La expresión de Voldemort cambió de sorpresa al principio, luego a incredulidad y finalmente a desesperación. A partir de las palabras de Morgan, entendió una cosa. Siempre se había sentido demasiado bien consigo mismo. Pensó que hacer múltiples Horrocruxes era su mayor secreto, pero de hecho, mucha gente lo sabía desde el principio. Las palabras de Morgan decían claramente que ella sabía sobre los Horrocruxes desde hacía mucho tiempo, y ya había dominado al menos uno de sus Horrocruxes. Voldemort confiaba en los Horrocruxes que había escondido en la sala de los menesteres y en la cueva junto al mar, pero el de la antigua casa de Gaunt era demasiado obvio. Lo más probable es que este Horrocrux cayera en manos de la sombra del dragón, aunque estaba en la antigua casa de Gaunt. Se colocaron algunas trampas y protecciones, pero estaban dirigidas a magos blancos santurrones como Dumbledore. No pensó que la magia negra de arriba pudiera dejar perpleja a Morgan, la bruja negra de hace miles de años. Finalmente, la expresión de Voldemort dejó de cambiar. Respiró hondo, asintió lentamente y dijo.
Acepto unirme a ti, pero esto no significa que esté dispuesto a obedecer ninguna de tus órdenes, quiero tener cierta autonomía, al menos el tiempo para moverme libremente. Sabia elección. Morgan sonrió, sin sorprenderse por la decisión de Voldemort. No te preocupes, como el señor oscuro más notorio y poderoso de nuestro tiempo, mereces el mayor respeto de todos en nuestra organización. Después de unirte a nosotros, te prometo que nadie se atreverá a darte órdenes. Buscaremos una cooperación sincera con usted y estamos muy dispuestos a ayudarlo a lograr sus ambiciones y objetivos. Aunque Voldemort se vio obligado a inclinar la cabeza ante la realidad, no perdería su orgullo como generación del Señor Oscuro. Dijo en un tono frío, ¿conoces mis ambiciones y metas? Esto es natural. Ya que nos atrevemos a reclutarte, naturalmente estamos algo seguros. Morgan sonrió levemente, la confianza en su tono era incuestionable. Hace más de 10 años, bajo tu liderazgo, los mortífagos lanzaron la primera guerra mágica, y el lema de esa guerra fue destruye a los magos traidores y al humilde linaje que roba magia mágica, lo que indica que tu objetivo era establecer una sociedad pura gobernada por familias de sangre con puño de hierro. En realidad, esta guerra está lejos de su objetivo. En el mejor de los casos, es solo un proceso y un medio para que logres tus ideales personales. Tu objetivo es... deja que tu nombre, Voldemort, traiga desesperación y miedo al mundo entero. Que todo el mundo, no solo la pequeña tierra de Gran Bretaña, recuerde su nombre con firmeza. Que tu nombre se convierta en una leyenda negra por toda la eternidad. Voldemort entrecerró los ojos ligeramente, pero levantó las comisuras de la boca, evidentemente encontrando estas palabras muy útiles. Morgan asintió. Los objetivos de nuestra organización no entran en conflicto con los suyos, de hecho, como una organización misteriosa que existe en la oscuridad como una sombra, necesitamos una figura como usted para que sirva como nuestro portavoz y nos represente en el mundo. Actúa en la superficie, y también puedes usar nuestro poder para destruir a tus enemigos y establecer tu reino de tinieblas. Muy bien. Las pupilas de Voldemort se iluminaron con una feroz luz roja de nuevo. Esta vez te creo. Nuestra cooperación conjunta es, de hecho, una combinación perfecta. Jejejejeje, la risa de Esquiler sonó inoportuna, captando la atención de todos. La risa goteaba con burla, atrayendo todas las miradas hacia él. Realmente no puedo creerlo. La voz de Esquiler tenía un tono exagerado de sorpresa, pero estaba mezclada con un desprecio y un desdén no disimulados. La barba de Merlín, ¿qué demonios he presenciado? ¿Te estás reuniendo con socios de ideas afines y planeas formar una gran alianza de villanos? Esquiler continuó, con tono burlón. ¿Es esta la legendaria combinación de belleza y basilisco? Oh, lo siento, pensé momentáneamente en los Reyes Piratas. Quizás el trío demoníaco sería un nombre más apropiado. Incluso Lord Voldemort, que ha ocupado el poder en Gran Bretaña durante más de una década, sabe cómo dejar de lado su orgullo, tomar decisiones sabias para la autopreservación y evaluar la situación, comentó Morgan con una dulce sonrisa. En comparación con él, todavía eres joven con un largo futuro por delante. ¿Lo reconsiderarás, te unirás a nosotros y buscarás un camino hacia la prosperidad mutua? Morgan continuó una vez más, extendiendo su oferta a Esquiler. Jajaja, me temo que tu enfoque no funcionará para mí. Ser inferior a los demás significa ser inferior a los demás. No hay necesidad de usar palabras rebuscadas de búsqueda de la prosperidad común para encubrirlo. No soy tan inocente y lindo como Lord Voldemort, continuó Esquiler, sin inmutarse por la expresión lívida de Voldemort. Hablando de eso, ¿sabes que tu retórica de solicitud demasiado entusiasta ha expuesto tus verdaderas intenciones? Puede haber algo acerca de valorar el talento y apreciar el talento, pero no creo que ese sea tu verdadero propósito detrás de esto. Dijiste mucho. No eres más que... La sonrisa juguetona de Esquiler desapareció, reemplazada por una expresión seria y ojos astutos. Solo quieres que apacigüe el alma de Meredith en ti. Las comisuras de los labios de Morgan, previamente levantados en una sonrisa, se suavizaron ante las palabras de Esquiler. Su actitud cambió a seriedad mientras miraba a Esquiler, su voz se suavizó. Parece que has hecho muchos deberes. Parece que sabes mucho sobre la situación entre tu novia y yo. No subestimes la herencia de la familia de sangre pura. Mirando hacia atrás cuidadosamente, la historia de la familia Malfoy es incluso anterior a la escuela Avalon que creaste, dijo Esquiler con frialdad.
Lo que le hiciste a Meredith no fue solo una fusión de línea de sangre, fue una antigua magia negra que se basa en la fusión de línea de sangre como una oportunidad para asimilar la magia, el espíritu, el alma y el cuerpo, eventualmente reemplazando al huésped como el núcleo del cuerpo. Bueno, en realidad sabes sobre la fusión de sangre. Parece que tu inteligencia ha sido muy subestimada, pero incluso si sabes esto, ¿y qué? De hecho, me temo que lo que sé está mucho más allá de tu imaginación. Los labios de Esquiler se curvaron ligeramente. ¿Sabes que durante tu conversación de hace un momento, adiviné algo más? ¿Oh, en serio? Dime, ¿qué es? Morgan miró fijamente a Esquiler, sus ojos ardientes brillaban. Como dijiste antes, mi varita ha evolucionado, y el ancestro del Testral es el dragón cadáver nocturno. Sí, ¿y ahora qué? Morgan asintió con seriedad y preguntó con entusiasmo. ¿Sigues insistiendo en seguir fingiendo? Esquiler se rió suavemente, levantando la varita en su mano. Mi varita ha sufrido cambios mágicos, pero ya he usado la alquimia para cubrir la capa exterior de la varita con una capa de madera de vid. Esquiler pellizcó suavemente la varita y de repente aparecieron grietas en su superficie. Capas de fina piel de madera cayeron lentamente, revelando una delgada varita cubierta de plata brillante. Las líneas doradas oscuras en la varita comenzaron a iluminarse y atenuarse, creando la ilusión de que la varita estaba viva, respirando. El aire alrededor del extremo de la varita parecía vibrar rápidamente, como si la magia invisible estuviera a punto de estallar. De repente, Voldemort y Barbarroja exclamaron simultáneamente. Se miraron el uno al otro, sus expresiones pasaron de la sorpresa a la seriedad. En ese momento, sus varitas vibraron inusualmente, enviando una sacudida a través de sus manos, causando entumecimiento y picazón. Pero esa era una sensación menor comparada con la repentina e inexplicable sensación de que la misteriosa conexión entre ellos y sus varitas había sido cortada. Ya no podían sentir la suavidad y la comodidad familiares a las que estaban acostumbrados cuando empuñaban sus propias varitas. Ahora, se sentía como si estuvieran usando la varita de otra persona para lanzar hechizos, como si estuvieran tomando prestado el instrumento mágico de otra persona. Inyectar magia en la varita se sintió incómodo y espasmódico, careciendo de la fluidez habitual. Se les ocurrió una terrible posibilidad. Sus varitas habían perdido su espiritualidad innata, convirtiéndose en meras herramientas para lanzar hechizos en lugar de parejas simbióticas capaces de comunicarse con el lanzador y resonar con energía mágica. En este estado, aunque aún podían lanzar hechizos, la velocidad, la fluidez y la potencia de su magia disminuirían significativamente. Enfrentarse a un mago adulto ordinario o incluso a un auror de nivel medio puede no suponer un gran desafío, dada la brecha inherente en la habilidad mágica. Sin embargo, apenas unos minutos antes, Voldemort se había enzarzado en un feroz duelo con Esquiler. Incluso se podría argumentar que Voldemort había sido ligeramente superado y en desventaja durante su confrontación. Ahora, el corazón de Voldemort estaba consumido por nada más que frustración. Se suponía que esta noche sería la gran ocasión de su resurrección y regreso triunfal. Solo había tratado de levantarse en silencio, tal vez eliminando a un Potter a lo sumo. ¿Qué había fallado? ¿Por qué sus planes cuidadosamente trazados se habían desmoronado de esta manera? Dejando a un lado el desaliento de Voldemort, volvamos a Esquiler. La única forma en que podrías discernir su verdadera naturaleza es a través de esas posibilidades. Esquiler hizo una pausa, mirando una vez más a Morgan antes de continuar. Independientemente de la posibilidad que sea, todo se remonta al ancestro del Testral, el dragón cadáver nocturno. Lo que sea que estés sosteniendo resuena con mi varita en un nivel más profundo que el alma, alcanzando las profundidades más profundas. Debe ser algo de la misma época y calibre que el dragón cadáver nocturno. Es lógico pensar que la explicación más probable es que estás empuñando la varita de Sauco de la familia Peverell, o la varita de la muerte. A través de la resonancia del núcleo de la pluma de la cola del Testral, has discernido la anomalía de mi varita. Pero, afortunadamente, conozco el paradero de esta varita. No está en tu poder, así que puedo descartar con confianza esta posibilidad. Esquiler sonrió levemente, con un destello de seguridad en sus ojos. Todavía estaba desconcertado sobre cómo podías percibir los cambios en mi varita, pero tu mención del poder de la sangre hace un momento me recordó. La sangre que corre por tus venas, es la de uno de los 5 dragones antiguos, el rey dragón del infierno. Esquiler continuó, con un tono preciso. Para ser más precisos, la herencia de la escuela Avalon de la que has oído hablar proviene de los primeros practicantes de la antigüedad, un linaje de magos que ejercían el poder de los dragones, ¿verdad? Notable.
La expresión de Morgan se volvió de agradecimiento y aplaudió suavemente. Has dado en el blanco. La potencia de mi linaje se remonta al rey dragón del infierno. Apenas puedo creer que se pueda deducir tanto de una simple frase. Debo admitir que usted es realmente el genio más excepcional de nuestra era. Estoy realmente aliviado ahora. Si no fuera por mi meticulosa planificación, si no hubiera hecho todo lo posible para teletransportarte aquí solo y provocar a Voldemort, para que se enfrentara a ti primero, obligándote a revelar tus habilidades de carta de triunfo prematuramente, bueno, incluso con nuestra considerable fuerza aquí, me temo que nuestra confrontación con ustedes hoy habría introducido muchas variables impredecibles. Morgan sonrió fríamente a Skiller cuando terminó su frase. Está bien, lo reconozco, no soy solo yo. Todos te hemos subestimado. La mirada de Morgan sobre Skiller se intensificó y su voz se suavizó. Extiendo la invitación una vez más. Por favor, únete a nosotros. No es simplemente para aplacar el alma que habita mi cuerpo. Realmente valoro tu intelecto porque... realmente no quiero verte perecer aquí esta noche. Sería un despilfarro de tu aguda mente. ¿No pueden ver que esta noche hemos venido completamente preparados? No tienes ninguna posibilidad. Los cautivadores ojos de Morgan permanecieron fijos en Skiller mientras hablaba con sinceridad. Te percibo como alguien que tiene en alta estima los sentimientos. Tal vez todavía estés reflexionando sobre este descendiente de mi linaje en tu corazón, ¿verdad? Pero, ¿por qué no considerarlo desde otro ángulo? Ella y yo somos esencialmente la misma entidad. El tono de Morgan se suavizó aún más. La esencia de la fusión de sangre no tiene que ver con el consumo. No consumí su alma, sino que me fusioné con ella, convirtiéndome en una. En cierto sentido, yo soy ella, y ella es yo. Si vuelves a mirar mi rostro, ¿te atreves a negar la apariencia de tu amado en este rostro? Entonces, susurró Morgan, ¿por qué no puedes considerarme como ella? Si la recuerdas, entonces siempre me llamaré Meredith de ahora en adelante. La expresión de Morgan se suavizó, una rara timidez adornaba sus facciones como las de una niña. Te puedo asegurar que seré la esposa más educada y obediente que puedas imaginar. Las tímidas palabras de Morgan parecían extrañamente apropiadas viniendo de su etéreo semblante. A pesar de que su verdadera edad abarcaba cerca de un milenio, gran parte de ese tiempo lo había pasado en un estado semilatente, y después de la ceremonia de fusión de sangre, su alma se entrelazó y fusionó con la de Meredith. Aunque predominantemente influenciado por la conciencia y la personalidad de Morgan, los rastros de la personalidad de Meredith persistieron, moldeando sutilmente su comportamiento. Hay que reconocer que los efectos mágicos de la fusión de linajes son realmente notables. A diferencia de los usuarios de la piedra filosofal, que soportan un envejecimiento acelerado tanto del cuerpo como del alma, lo que llevó a la muerte voluntaria de Nicolas Flamel a los más de 6 siglos de edad, los que se someten a la fusión de sangre no se ven afectados por tales cargas. Al vivir sin el inicio del deterioro físico o mental, los individuos se libran de la sombría perspectiva de la existencia definida por la monotonía y la decadencia. También es diferente a un Horrocrux, que requiere sacrificar la humanidad central dentro del alma, transformando el cuerpo en algo que no es humano, ni fantasma, ni parecido a una serpiente. Para acomodar su alma fracturada, Voldemort sometió su cuerpo a innumerables y peligrosas transformaciones de magia oscura. Esto resultó en la pérdida del hermoso rostro heredado de su padre Muggle, dejando atrás un semblante serpentino y sin nariz. Contrasta esto con la resurrección de la Reina Oscura Morgan Le Fay a través de la fusión de sangre. No solo posee la forma juvenil de una doncella, sino que también cuenta con un encanto cautivador. Sherlyn escudriñó a Morgan con detenimiento. Como se señaló, conservó 3/3 de la silueta, el color de cabello y la figura de Meredith. Sus trenzas de ébano caían en cascada como una cascada, entrelazadas con vetas de tonos castaños. Vestida con un atuendo de hechicera medieval adornado con detalles en negro y dorado, y un escote pronunciado para revelar su pecho maduro y su cintura aparentemente delicada. Si bien Meredith no era ajena a la belleza, Morgan heredó todas las ventajas de Meredith y rectificó cualquier defecto percibido, similar a dos hermanas que comparten características similares, pero que difieren sutilmente debido a desviaciones menores, lo que resultó en dos semblantes distintos. Frente a Skiller, Morgan exudaba el comportamiento de una joven doncella y la gracia real de un soberano, amalgamándose en el estilo singular de la Reina Oscura. ¿Qué te parece, querido Skiller? No tienes nada que perder. En cambio, encontrará la pareja perfecta para el resto de su vida que se ajuste a su objetivo a largo plazo.
Incluso puedes pedirme que cocine, y tal vez te dé una comida que haga babear a Merlin por su barba, dijo Morgan descaradamente mientras mantenía su mirada seductora con Skiller. Skiller mantuvo una mirada inquebrantable en Morgan, y finalmente soltó un prolongado suspiro. Según los textos antiguos, la reina oscura Morgan Le Fay reinó durante el siglo Xi como soberana de la isla de Avalon. Poseedora de una formidable destreza mágica y un agudo intelecto, se erigió como una formidable adversaria de Merlín, famosa por su perspicacia estratégica y astucia, declaró Skiller con calma. En mi juventud, a menudo imaginaba la magnificencia de figuras como tú, Merlín y los 4 fundadores del colegio Hogwarts durante esa época. Hoy, me encuentro cara a cara con una figura legendaria de la historia, continuó Skiller con una leve sonrisa. Dejando a un lado tus habilidades mágicas por un momento, tu intelecto, agudeza estratégica y elocuencia no tienen paralelo en mi experiencia. Sería falso pretender indiferencia, pero, su voz permanecía tranquila, desprovista de cualquier atisbo de agitación. Todavía elijo declinar. Puede que me taches de testarudo, o incluso de tonto, pero, declaró Skiller con inquebrantable determinación, creo firmemente que si me sometiera a ti y me comprometiera hoy, dejaría de ser yo mismo. Incluso si, como sugieres, me engañara a mí mismo viéndote como May, la voz de Skiller tembló sutilmente, pero si la verdadera Meredith se enterara, nunca me lo perdonaría. No podía vivir con ese arrepentimiento. Con estas palabras, Skiller presionó firmemente con el pulgar izquierdo. Al instante, todas las runas de la varita de la muerte se iluminaron simultáneamente, emitiendo un brillante resplandor dorado. A Morgan, que estaba más cerca de Skiller, le pareció como si sostuviera un deslumbrante orbe de luz, la varita oscurecida por la intensidad del resplandor. Para Skiller, el dueño de la varita, cuando la última capa de corteza debí caída, miríadas de arcos dorados de electricidad envolvieron rápidamente su brazo izquierdo como serpientes etéreas, corriendo hacia su cuerpo. Skiller se vio envuelto en un aura luminosa, con arcos dorados brillantes bailando a su alrededor. Olas de energía crepitante brotaron de sus pies, acompañadas por el sonido de ráfagas electrizantes. La tez de Skiller y los pliegues de su túnica negra de mago estaban ahora teñidos de un tono dorado, como si hubiera salido de las páginas de un cuento mitológico. La sonrisa antaño amable que adornaba los labios de Skiller se había desvanecido, reemplazada por una mirada de agudo discernimiento y un semblante de solemne resolución. Un sonido inquietante, de otro mundo, resonó débilmente en el vacío, recordando el rugido de un dragón fusionado con el relincho de un caballo, pero también teñido con el lamento lúgubre de los difuntos, el grito etéreo de los espectros, el rugido de los espíritus vengativos. En un instante, las reservas mágicas agotadas de Skiller volvieron a su cenit, y pareció trascender sus límites anteriores, ascendiendo a la cima de la destreza mágica, un reino casi igual al de Dumbledore empuñando la varita de Sauco. Asombroso, Morgan, Barbarroja y Voldemort respiraron hondo al mismo tiempo. Aunque veteranos experimentados de innumerables batallas, endurecidos a los rigores del combate, no pudieron evitar asombrarse por la revelación del as oculto de Skiller. No puede ser, está ascendiendo a nuevas alturas incluso frente a la muerte. Voldemort chasqueó suavemente la lengua, envidioso del logro de Skiller como alguien que vino de la muerte una vez, pero encontró que el presente actual de Skiller era amenazante. Fin del capítulo.